Gracias, señor presidente. Vamos a intentar, de la manera más breve posible, sintetizar o intentar sintetizar algunos aspectos de esta sesión de hoy, donde se han escuchado algunas cosas que a mi modo de ver no merecen ni siquiera respuesta, son casi hilarantes. Para mí, uno de los decretos más importantes desde la vuelta a la democracia fue el que ordenó el juicio a la Junta de Comandantes. Y no podemos entrar ni a discutir cuestiones que lo comparen con alguna otra cosa, porque la verdad que fueron decretos centrales para la consolidación del sistema democrático. Me da la sensación que cada uno viene y puede expresar, y reivindico otra vez cómo está funcionando la Cámara, cada uno puede expresar sus ideas, nos escuchamos, discutimos, debatimos mayoritariamente con respeto. Me parece bien cuando la diputada Albado dice no perdamos la línea. Esto no se trata de cuestiones personales, son debates que deben ser fuertes y ser duros, porque está bien que así sea, pero siempre dentro del marco del respeto, porque no tenemos por qué calificarnos personalmente por lo que pensamos. Algunas de las cuestiones que escuchamos, por ejemplo, esta Cámara se pone de acuerdo para votar una ley. Y sí, si la Cámara no se pone de acuerdo, no se puede votar una ley. Esto como un principio medio elemental, que se tira, se hace una afirmación así como si fuera filosófica, y cuando uno lo analiza, dice, y bueno, sí, la verdad que sí, que es así, tiene razón lo que está diciendo el señor diputado. Cuando esta Cámara se pone de acuerdo, hay una ley. Eso se llama, señor presidente, construcción de mayorías. ¿Sí? Para sacar una ley hay que acordar, hay que hablar, hay que sintetizar y después hay que construir una mayoría que nos permita la sanción de esa norma. Pero así funciona desde el Parlamento inglés hasta acá. O sea, no hay ningún aporte a la frontera del conocimiento con esa frase. Me parece que un tema que tenemos que abordar de manera urgente, lo venimos diciendo ya hace varias sesiones, es el tema de la estructura impositiva. Este es un debate que tiene que darse tanto en la Argentina como en la provincia de Buenos Aires. Porque la verdad que todas las sesiones es recurrente el tema de la cuestión impositiva o de la cuestión tributaria en los debates. Siempre, siempre. Todas las sesiones. Y acá podemos trazar algunas similitudes que intentamos analizar con el equipo antes de la sesión. Nos preguntamos, ¿son parecidos en algo Kicillof y Milei? Algunos pensaron en Scioli como síntesis. Nosotros no lo compartimos. Nosotros creemos que en lo que son parecidos Kicillof y Milei es en la presión tributaria que ejercen sobre los ciudadanos, sobre los trabajadores, sobre los empresarios, sobre los exportadores. Entonces nos pusimos a desagregar algunas cuestiones que son importantes para nosotros. Impuesto país, calificado por los antiestado como un impuesto distorsivo que va contra la libertad, que arrasa con las libertades públicas, que le impide a la gente viajar, que le impide adquirir divisas. Desde que Caputo es ministro de Economía, la presión de ese impuesto se elevó en un 17,5% con el dictado del decreto 29 del 2023. Se incrementó más de 10 puntos porcentuales el peso del gravamen para las importaciones de bienes que no sean insumos y bienes intermedios vinculados directamente con la canasta básica alimentaria y los servicios de flete. Sí, presidente, se aumentaron los impuestos. Fin. Si hablamos del corazón productivo de la Argentina y en particular del corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que en los estudios de la Fundación FADA, por ejemplo,
que el sector agrario reconoce como válidos sus datos, la presión del Estado Nacional sobre la renta agraria pasó en el 2024 del 59% al 65%. Sí, presidente, el peso del Estado sobre la actividad privada creció. Fin. Si avanzamos, o si se avanzara con la reimplantación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría en los pisos establecidos en la ley que está en tratamiento en el Honorable Senado de la Nación, vamos a ver que entre 800.000 y 1.100.000 trabajadores van a volver a pagar un tributo, lo que significa, tributo importante, lo que significa un ataque al corazón de la clase media en la Argentina, señor presidente. Es decir, crece el impuesto país, crecen las retenciones, se vuelve a implantar el impuesto a las ganancias, cuando la promesa electoral era no solo no crear un impuesto más, sino disminuir los existentes y hacerlos hasta desaparecer, hasta hacer desaparecer el Estado prácticamente. Se habló también en la Nación, un señor diputado hizo referencia a la tasa vial que aplican algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, que la verdad, en algo tiene una cuestión dudosa que tendrán que resolverse. Sí, tiene una cuestión de interpretación dudosa que hay que resolver. Es cierto eso, es verdad eso. Pero uno no puede tampoco cuestionar los fallos judiciales cuando lo perjudican y aplaudir los fallos judiciales cuando los benefician, porque los jueces son los mismos, señor presidente. Entonces, que una experiencia negativa en la materia por una cuestión de legitimación procesal haya sido rechazada no puede ser una generalización. Pero es importante referirnos en este marco de la presión tributaria a que llama poderosamente la atención que el mismo diputado que cuestiona la tasa vial no cuestione la composición impositiva del litro de combustible de los impuestos nacionales sobre la presión que ejercen el consumo de combustible. Le pueden decir al presidente, presidente, no se preocupe por la tasa vial de los intendentes, baje los 30 puntos de presión impositiva que tenemos sobre el litro de nafta de impuesto nacional y se terminó el tema. Porque pareciera ser que el problema del valor del combustible es la tasa vial de los intendentes. Más allá, vuelvo a decir, de que sea legal o no sea legal, lo determinará quien lo tenga que determinar. Entonces, seguimos con esta comparación. La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Ya vinimos hablando del impuestazo que ha generado el gobernador a partir de la ley impositiva, donde tal vez nos equivocamos, y no está mal reconocerlo, creímos que el 200% de tope era en todo concepto cuando lo votamos, y aparecieron algunas normas sobre alícuotas, sobre cuestiones discrecionales del Poder Ejecutivo que fueron modificando esa composición hasta llegar en algunos casos al 800% de incremento en algunos inmuebles rurales. Pero en definitiva hay un impuestazo muy fuerte sobre los impuestos patrimoniales, rurales, urbanos y automotor. Pero además de esto, por eso hoy llevamos a labor la intención de interpelar al director general de ARBA, cuestión que no conseguimos, pero sí un compromiso de que pueda venir a informarnos, y esto nos parece bien, por eso lo aceptamos, sobre un enorme marco de discrecionalidad que estamos viendo en la política tributaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mire, presidente, una de las cláusulas que votamos, sabiendo que votábamos, era la posibilidad, no la posibilidad, era la actualización de los tributos con el índice de inflación, ¿sí? Con el índice de inflación, para que los tributos acompañaran la inflación y no desfinanciaran al gobierno provincial. Y se ató el fondo de los municipios y el pago en cuotas al mismo índice que se aplique para el incremento impositivo. Ahora resulta que el gobernador y el director de ARBA un día dicen no le vamos a cobrar el incremento al impuesto rural.
Claro, vinieron los ruralistas acá, 5 minutos a putear, le bajamos el incremento rural. Sale un reclamo sobre ese tema, decimos, pero acá hay una desigualdad terrible, o se le baja a todos, se le sube a todos, se le mantiene a todos. Entonces, en el día de hoy, una nueva resolución de ARBA que le baja a la tercera cuota del impuesto urbano el incremento. Entonces, la pregunta que nos hacemos, señor presidente, es, ¿para qué generar semejante presión tributaria si está claro que estaba sobreestimado el cálculo? Porque si al gobierno le sobran los recursos para bajar impuestos todos los días, de acuerdo a quien haga el reclamo, está claro que estuvo sobreestimada la fiscal impositiva. Entonces, insistimos en un proyecto de ley que presentamos con Bugallo y que ahora estamos ampliando al resto de los impuestos patrimoniales. Tratemos una ley en la legislatura que es la que tiene competencia en materia impositiva. En materia impositiva, como dijo bien hoy el diputado Pulti, y lo explicó muy bien, en materia impositiva rige el principio de legalidad. Principio de legalidad significa, y viene de una máxima del derecho francés, que significa no hay impuesto sin ley. Cuando hablamos de ley en sentido estricto, ¿sí? Es decir, la norma jurídica que emana del órgano con competencia legiferante. ¿Sí? Ley en sentido estricto. No se pueden crear ni modificar impuestos por decreto. Entonces, si el gobernador quiere bajar impuestos, que venga a la legislatura, le modificamos la ley, bajamos los impuestos de la provincia de Buenos Aires y la verdad es que lo que quedamos bien somos nosotros, que tenemos además la competencia para hacerlo. Me parece que esta presión tributaria en la que se parecen tanto el gobierno nacional y el gobierno provincial tiene que terminar. Nosotros compartimos, y lo hemos dicho siempre, nosotros vamos a defender los intereses de la provincia de Buenos Aires, gobierne quien gobierne, porque es un error considerar que atacamos a un gobierno cuando afectamos las cosas de la provincia. Uno de los puntos centrales en los que tenemos que tener una política de Estado es en la coparticipación federal. Estamos todos de acuerdo que la provincia de Buenos Aires está absolutamente desfinanciada desde el punto de vista de la coparticipación federal. Pero lo que no puede ser que la diferencia que perdimos de coparticipación federal a lo largo de la historia la terminen pagando los comerciantes, la terminen pagando los empresarios, los trabajadores, las amas de casa, los jubilados, con una presión impositiva insostenible. Entonces, no son tan distintos, señor presidente. El gran Charly García, en uno de sus últimos discos, se llamó La lógica del escorpión. Pareciera, señor presidente, que entre el candidato a presidente Kicillof y el presidente Milei están jugando a la lógica del impostor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra